Buenos días. Primero quiero agradecer al comité organizador por la invitación, doctor Carlos Herrera. Gracias por hacer posible la sociedad que muchos años teníamos en planes. Felicito por bien, como había dicho bien el doctor, la preeclampsia y los estados hipertensivos en Colombia. A pesar de que el año pasado había sido la segunda causa de muerte materna, este año nuevamente vuelve a ser la primera causa de muerte. Y como bien saben ustedes, la preeclampsia y la hemorragia residen más o menos el 50% de las muertes. A diferencia de la hemorragia postparto, que requiere de un manejo inmediato y un equipo de reacción inmediata, y los eventos se suceden continuamente en cuestión de minutos o horas, en la preeclampsia el error en el diagnóstico y la estadificación generalmente lleva todo el embarazo, y ahí es donde participamos en los errores de una muerte materna del primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Bien, todos estos documentos que ven ustedes aquí en la diapositiva son algunas de las guías que se han publicado acerca de los estados hipertensivos del embarazo. Ya cuando observamos que hay diferentes guías, sí, sabemos que algo, ¿no? Evidentemente, la estructura de conocimiento de estas guías no es la misma y las interpretaciones son muy distintas de acuerdo a cada guía. Sin embargo, para hacer una guía de práctica clínica, los autores deben evaluar la información existente hasta el momento. Es evidente que todas estas guías nacen de la misma base de estudios epidemiológicos, de los mismos ensayos clínicos, de los mismos buscadores, PubMed, ¿verdad? Y todos ustedes ya conocen. Y sin embargo, hay una interpretación sesgada de los conceptos y de los estudios que en ellas se escriben, ¿sí? Por obligación todos deberíamos seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si se fijan, el resto de las guías de práctica clínica que tratan los estados hipertensivos son guías que se han adaptado y adoptado a países muy específicos. Nosotros deberíamos de utilizar, o sea, primero las que son nacionales, y si no, pues entonces la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo, nosotros somos muy dependientes de lo que dice el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y de eso es lo que vamos a hablar en estos 30 minutos. Primero quiero decirles que hasta antes del año 2000 si ahorita hay desorden en los criterios de definición y clasificación y tratamiento, antes del año 2000 era todavía más difícil. Casi cada país tenía sus propios lineamientos y de los estados hipertensivos del embarazo. Pero ocurrió en el año 2000, donde un grupo de trabajo, el Working Group de Hipertensión en el Embarazo en Estados Unidos, convocó a las sociedades más prestigiosas de Estados Unidos. Vean ustedes, son estas asociaciones. Van a ver ustedes que ahí está, por ejemplo, la American Care, está la American College of Cardiology, en fin, están todas las sociedades más prestigiosas de Estados Unidos y algunos consejos editoriales de Colombia, llama, para que finalmente se pusiera orden en las definiciones y clasificaciones de hipertensión y de los estados hipertensivos asociados al embarazo. Todo ese trabajo de estas asociaciones derivó en una publicación que salió en el año 2000, que es la definición y clasificación de estados hipertensivos por el grupo de trabajo de los institutos nacionales. Estoy hablando del año 2000 y vamos a ver ahorita por qué menciono Bien, entonces les decía yo que hasta antes del año 2000 había un poquito de desorden. Se reúnen los institutos nacionales de Estados Unidos y hacen la definición y la clasificación de los conceptos que actualmente conocemos: el síndrome de preeclampsia, hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia agregada a hipertensión crónica, en fin, todas esas definiciones.
Nosotros aquí, sobre todo los profesionales de justicia en México, en el año 2002 sale este boletín donde hace referencia que finalmente se ajusta a las definiciones de los Institutos Nacionales de Estados Unidos y vamos a ver con algunas modificaciones y posteriormente en el 2013 vuelve a aparecer otra nueva reedición de esa guía de práctica clínica que inicialmente había sido en el 2002. Bien, esta es la guía de práctica clínica del año 2000 del Instituto Nacional de Salud. Hace la clasificación, como ya les había mencionado, de las categorías que ya conocemos, pero les pongo esta parte así literal del texto de cómo viene la guía de práctica clínica, porque vean ustedes que al referirse a la implicación clínica de la clasificación se refiere que la preeclampsia es un proceso que puede ir de una forma leve a una forma severa. Que estos cambios pueden progresar rápidamente en algunos pacientes en cuestión de días, pero que en muchos casos la progresión puede ser combinante y pasa de una forma leve a una forma severa. Cabe señalar que en este documento no menciona que hay preeclampsia severa, solamente es un espectro de la enfermedad de una forma leve a una forma severa. Y como no podemos tener nosotros un marcador de qué pacientes van a desarrollar o van a progresar rápidamente, ¿sí? Lo que ellos recomiendan que para clasificar las diferentes categorías de estados hipertensivos del embarazo es permitido hacer un sobrediagnóstico, dado que lo que nosotros pretendemos al tratar a mujeres con hipertensión del embarazo es disminuir la movilidad y la mortalidad, ¿no? Y esto se mencionaba porque a veces esperábamos que tuvieran criterios de gravedad para poderlos clasificar dentro de los estados hipertensivos. Quiero que se queden en este concepto que es perfectamente válido hacer un sobrediagnóstico, obviamente un sobrediagnóstico juicioso para evitar la mortalidad. Pero ese era el espíritu de la publicación de los Institutos Nacionales de Salud. Dice, debido a que otras condiciones pueden usar con incremento de la presión arterial y eventualmente con proteinuria, los siguientes criterios, ¿sí?, nos aumentan la certeza diagnóstica del síndrome de preeclampsia e indica un seguimiento. Y primero nos dicen que hay que sobrediagnosticar, ¿no? Y luego nos dicen que bueno, estas situaciones nos pueden ayudar a aumentar nuestra certeza diagnóstica en los estados en que pueden estar con hipertensión con y sin proteinuria, ¿sí? Y entonces una presión arterial más de 160-110, una proteinuria de más de 2 gramos, una creatinina mayor a 1.2 miligramos, ¿sí?, sabiendo que previamente estaba normal, una cuenta propietaria de 100.000, aumento de la actividad de las enzimas hepáticas, la cefalea y la epigastrata, ¿sí? Estos datos que nosotros ya sabíamos aquí, datos que había preeclampsia, ellos nos sugieren que los utilicemos de manera rutinaria, ¿sí?, para aumentar nuestra certeza diagnóstica. Fíjense bien cómo no dice que son criterios de gravedad. El espíritu inicial de esta guía era que nosotros sobrediagnosticáramos, si estuviéramos en situaciones de mujeres embarazadas que tuvieran más de 20 semanas con hipertensión o proteinuria, si nosotros identificáramos cualquiera de estas situaciones, deberíamos considerarlos como preeclampsia y indicaba un seguimiento para hacer el diagnóstico diferencial y estudiar. También fíjense bien ustedes cómo hay un punto de corte de las proteínas, las plaquetas y el nivel de creatinina en los grupos. Bien, el Colegio Americano de Ginecobstetricia en 2002 emite este boletín, ¿sí? Y entonces pone este cuadro donde dice el diagnóstico de preeclampsia severa es la presencia de uno o más de estos criterios. Ahí vino el primer problema, ¿no? Los institutos nunca habían dicho que eran criterios de gravedad, habían dicho que eran elementos que nos ayudaban a aumentar la certeza diagnóstica. Y entonces a partir del 2002 la COP dice que la presión arterial la deja igual, más
110, la proteinuria, sin ninguna razón, la sube de 2. ¿Cuántos gramos eran? 2 gramos. Para los institutos nacionales, ellos la suben a 5 gramos. Habían incluido a la creatinina, ellos quitan la creatinina y ponen 500 mililitros de volumen urinario. Las alteraciones visuales, el edema agudo pulmonar no venía en los criterios para aumentar la certeza diagnóstica. La epigastralgia sí, no ponen punto de corte para la elevación de las enzimas hepáticas, tampoco para la trombocitopenia, y agrega restricción del crecimiento. ¿Sí? Y de pronto ellos nos dicen que son los criterios de Gardner. ¿Sí? Pasan entonces 12 años. En 12 años se dan cuenta que cometieron un error de la artículo original. Y entonces dicen que en ausencia de proteinuria o que haya hipertensión nueva, la presencia de estos son criterios de certeza para preeclampsia en esos escenarios. ¿Sí? Y entonces otra vez o quitan la oliguria y otra vez ponen la creatina. No sabemos por qué pusieron 1.1, porque originalmente era y meten las plaquetas otras. En fin, vean ustedes cómo nosotros cuando observamos que salió la publicación 2013 de la pensamos que iba a ser la corrección de los errores que había cometido en el 2002, ¿sí? Pero volvió a hacer cambios de algunos criterios originalmente. Están esta guía, la de los Institutos Nacionales de Salud, la OMS, la de Inglaterra, el NICE, se basan en la misma base de artículos, o sea, no deberían por qué haber una interpretación, y sin embargo, sí cambian el Colegio Americano de Ginecología, dice los criterios que finalmente preguntan. Y ven ustedes cómo la publicación de 2013 otra vez dice que se basa y que continúa utilizando la clasificación y los sistemas de definición del Working Group de los Institutos Nacionales de Estados Unidos, y vimos que no es cierto, ¿no? Que modificó algunos de los criterios. Luego se avienta esta definición que dice que ellos decidieron en el grupo de trabajo eliminar la dependencia del diagnóstico de proteinuria y que se puede quitar la proteinuria en algunos escenarios para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Más adelante ellos mencionan que no, preeclampsia sigue siendo hipertensión proteinuria, nada más que en un escenario donde no podamos identificar la proteinuria anteriormente con una corrección de 24 horas, entonces utilicemos cualquier estudio de diagnóstico. Pero vean ustedes cómo se regresa finalmente a lo que originalmente había ocurrido en el año 2000 en la publicación de los Institutos Nacionales. Entonces, esas ahí vamos, dos inconsistencias que muestra la guía de práctica clínica del Colegio Americano. Otra de las cuestiones que maneja a nuestro juicio mal la guía del Colegio Americano es esto, que dice que los mecanismos de predicción de preeclampsia no debe ir más allá de obtener una historia clínica médica adecuada y por lo tanto no está recomendado. Eso va en contra de todo lo que actualmente se hace para la predicción de preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que se debe identificar desde el final del primer trimestre, ¿sí? Y eso ha cambiado la visión y el tratamiento de la preeclampsia. Hace rato estaban mencionando lo de la hiperlipidemia, y hipercolesterolemia. Sabemos que desde el 2015 Bachat publicó este modelo teórico para hacer una predicción en preeclampsia. Recuerden ustedes que esta evaluación se hace entre las 11 y las 14 semanas y se identifican mujeres que tienen 5 perfiles específicos de riesgo. Un perfil personal que generalmente está caracterizado por el antecedente familiar personal de preeclampsia, un perfil placentario que es el que los médicos nos ayudan a identificar escribiendo si hay alteraciones en el propio de las arterias uterinas o la presencia de restricción del crecimiento asociado, un perfil cardiovascular donde se entran las pacientes que tienen hipertensión arterial crónica de cualquier etiología
etiología, un perfil metabólico para aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, hiperlipidemia o síndrome metabólico, y un perfil tomofílico cuando hay tomofilas asociadas. ¿Sí? Entonces, actualmente, identificar a los pacientes en el primer trimestre debería ser una tarea rutinaria. Los obstetras deben aprender a referir a los pacientes entre las 11 y las 14 semanas con un médico materno fetal, para que ese médico materno fetal identifique todos los perfiles de riesgo y les entregue un reporte donde cuántos perfiles tiene y por lo tanto cuál es la probabilidad que tenga preeclampsia desde ese momento, y entonces los cuidados prenatales deben ser más estrictos. Vean ustedes en esta una publicación de Bashar cómo marca en qué porcentaje para la predicción y diagnóstico de preeclampsia se hace de acuerdo a cada uno de los perfiles. En México, evidentemente, el perfil metabólico, los ovarios poliquísticos, la resistencia a insulina son los más prevalentes de la epidemia, y vean ustedes, casi es mucho más importante que el perfil placentero que se identifica de las arterias superiores en el primer trimestre. Entonces, esta aseveración que hace el Colegio Americano de Ginecólogos definitivamente es errónea. Si no podemos nosotros, solamente con historia clínica, sí podemos alcanzar un porcentaje de predicción, pero no podemos decir que no está indicado hacer todo esta identificación de los perfiles de riesgo que nos permiten identificar a mujeres de manera temprana que tienen preeclampsia y que eventualmente lo van a desarrollar a lo largo del embarazo. ¿Sí? Esta publicación de Acolekari y Nicolai, ven ustedes cómo determina que la tasa de detección de mujeres que eventualmente van a desarrollar preeclampsia utilizando una suma de todos estos factores: la historia clínica, el nombre de las arterias uterinas, la determinación de factores bioquímicos que tenemos más adelante, sí nos permite detectar hasta el 46%, sobre todo cuando hay riesgo de desarrollar preeclampsia de aparición temprana, con un porcentaje de falsos positivos de sobre el 10%. ¿Sí? Si bien es cierto que esta tasa de detección es alta para preeclampsia de aparición temprana, por lo menos el 50% de los casos de mujeres que van a desarrollar preeclampsia tardía, después de las 64 semanas, se puede identificar con esto. Entonces, esa recomendación del Colegio Americano de Obstetricia no es correcta. Bien, otra de las recomendaciones, consideramos que son defectuosas en la guía de la COP, es esta. Para las mujeres con hipertensión leve, es decir, que tengan menos de 160 o 110, ¿sí?, no debe ser administrado antihipertensivos. Todas las guías de cardiología, medicina interna, si bien estamos en discusión de qué límites de presión arterial tenemos que mantener a los pacientes, sabemos que la hipertensión arterial por sí misma modifica la movilidad y la mortalidad materna. El 50% de las mujeres que mueren por preeclampsia mueren por accidente vascular cerebral por hipertensión. No hay forma de que nosotros podamos saber si una mujer va a desarrollar una preeclampsia, está en una hipertensión de leve a moderada, en qué momento se va a hacer severa. ¿Sí? De hecho, la guía del 2011 de la Organización Mundial de la Salud dice que si bien existió mucha discusión en el grupo de trabajo, ya que había posibles perjuicios y beneficios asociados a la administración de antihipertensivos, pero no hubo efectos colaterales por los efectos farmacológicos, no hubo accidentes o complicaciones graves en el grupo tratado. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud dice que en el año 2011 que deciden no formular una recomendación y que eso dependerá del juicio clínico para individualizar cada caso, ¿sí?, y que dependiendo de cada caso, cada médico pudiera decidir en un juicio clínico claro, ver si da o no da tratamiento a pacientes que tienen unos 160, 110. ¿Sí? Hace años, a lo mejor estoy en un poco, pero los médicos le decíamos a las pacientes que no les dábamos antihipertensivo porque nos enmascaraba la baja. Entonces le decíamos a la señora, tiene 159, 109 todavía. Cuando
Cuando tenga 160, 110 y gastar el puncha, ahí sí. Ahorita no se lo puedo dar porque me enmascara el cuadro y como lo voy a diagnosticar, me la pone muy difícil. Eso evidentemente a partir de las publicaciones del manejo de la hipertensión de leve moderada se modificó y en la mayoría de los casos damos tratamiento y vigilamos la progresión de la enfermedad por otros medios, la proteína, la relación transaminasa, la afección placentaria, pero no dejamos que los pacientes sea su principal manifestación de hipertensión. Eso es por un lado. Por otro lado, sabemos que los mecanismos de autorregulación vascular cerebral son independientes de cada mujer. Una mujer puede tener sus mecanismos de autorregulación desviados hacia la izquierda y no manifestar síntomas de encefalopatía hipertensiva como cefalea por los hipocrenos con valores de presión arterial 130. En cambio, va a haber mujeres que su mecanismo de autorregulación vascular cerebral van a estar desplazados a la derecha y van a manifestar datos de encefalopatía hipertensiva con cerca de 170. Entonces, como no sabemos en dónde están los mecanismos de autorregulación de cada paciente, lo más conveniente es dar este tratamiento hipertensivo y vigilar por otro medio la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Por otro lado, también Chipola en estos modelos demostró que las pacientes que están embarazadas tienen una vasodilatación cerebral y tienen un incremento de la capilaridad de los vasos penetrantes en el parénquima cerebral, y que las mujeres cuando hacen hipertensión tienen una vasodilatación más grave y mayor capilaridad, por lo tanto son más susceptibles a las complicaciones por hipertensión. Por esta razón pensamos que esa recomendación de la COP también no es correcta. ¿Sí? Otro error que viene en la guía de la COP dice que para las mujeres con preeclampsia, con presiones de más de 160 o diastólicas menor de 160 y menor de 110 y que no tengan síntomas maternos, se sugiere no administrar universalmente sulfato de magnesio. Otro error de ginecobstetricia, dado que la mayoría de los estudios que soportan el beneficio del sulfato de magnesio en preeclampsia es el estudio de McPike y el estudio de eclampsia uterina. En ambos, la definición para los criterios de ingreso para el grupo tratado y el placebo fue que existiera criterios de gravedad. Incluso venía la proteinuria de 2 gramos, venía la elevación de transaminasas, venía la hipertensión, la elevación de la creatinina. Todos esos criterios de gravedad se incluyeron en el grupo tratado. Es decir, una mujer si tenía 130-90 pero tenía elevación de transaminasas, podía ser aleatorizada en el McPike para entrar en el grupo placebo. El sulfato de magnesio no se debe dar por hipertensión, no es un antihipertensivo. Se da el sulfato de magnesio a todas las pacientes que tienen algún criterio de gravedad con la definición de la COVID y los internacionales. No necesariamente un antihipertensivo. Entonces, en muchos lugares, solamente si tiene hipertensión, dan sulfato de magnesio. Cuando los ensayos que dieron los beneficios no contaban con esto. ¿Sí? Entonces, este es otro error que tiene en la recomendación de ginecobstetricia. Este es muy controversial. Viene esta recomendación, dice que en el síndrome de HELLP, ¿sí? Y en fetos que tienen una edad gestacional viable, ¿sí? Con síndrome de HELLP se puede prolongar el embarazo entre 24 y 48 horas para dar esquema de una. Esto en México generalmente no lo hacemos. Nosotros en México, dado la movilidad y la mortalidad por gen, cuando tenemos elevación de transaminasas, generalmente preferimos la interrupción inmediata. Pocas veces nos detenemos a dar un manejo conservador o a dar un manejo agresivo, ¿no? Que consiste en darle esteroides y dar 24-48 horas de latencia. Generalmente nos gana la enfermedad, se presenta oliguria, hipertensión incontrolable y sin embargo, esto ha dado origen a que en muchos centros, con cualquier grado de síndrome de HELLP, con cualquier grado de hipertensión, incluso renal, se esperen de 24 a 48 horas.
Esto también lo ponen para preeclampsia grave, donde dicen que si la paciente está estable, ¿sí?, y presenta alguno de estas indicaciones, nos podemos esperar hasta 24 a 48 horas para el embarazo. ¿Sí? Eso nos ha dado muchas veces para discutir. Es en serio que el Colegio Americano considera que una ruptura de membranas durante 48 horas en el escenario de una preeclampsia grave. Pero bueno, esto es lo que recomienda el Colegio Americano. El Colegio Americano, seguramente ellos en sus instalaciones pudieran esperarse ese tipo, pero en México es poco probable que podamos hacer esto. Bueno, pero estas críticas que he hecho al reporte de la COP no son graves, son originales mías. Les quiero mencionar que la GRI 2 es un instrumento que se utiliza para evaluar las guías de práctica clínica. Nosotros, como consumidores de información médica, deberíamos estar familiarizados con el AGRI 2, en su versión 2, para que nosotros podamos evaluar cada una de las guías de práctica clínica que utilizamos y en base a eso adaptarlas a nuestra práctica diaria. ¿Sí? Vean ustedes, el AGRI 2 cuenta con 6 dominios. ¿Sí? El primer dominio se refiere al alcance y al objetivo de la guía, tiene subtemas que van de 1 a 3. El dominio 2 se refiere a la participación de los implicados. El dominio 3 al rigor metodológico de la elaboración, tanto de la elaboración de la guía, de la información que forma el cuerpo de la guía, como de la claridad de la presentación, la aplicabilidad a cada uno de los centros donde se pudiera utilizar y la independencia editorial. Esto se lo pongo porque, bueno, primero para invitarlos a que utilicemos de manera rutinaria el instrumento AGRI 2. Cualquier médico puede utilizar, es muy fácil hacer una evaluación con AGRI 2 para antes de leer o utilizar cualquier guía de práctica clínica. Y esto se lo menciono porque en esta revisión sistemática se dieron a la tarea de calificar con el AGRI 2 a las guías de práctica clínica existentes de hipertensión arterial en el embarazo. Aquí está la PRECOM, aquí está la de Nueva Zelanda, la SOMANS, aquí está la NICE del Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud que estaba mencionando, la europea y finalmente la COG, que es la canadiense. Vean ustedes los puntajes, evidentemente el 100% de la calificación más alta que puede obtener una guía en cada uno de los dominios de AGRI 2. Vean ustedes como la COG, ¿sí? en el primero está 42%, en los participantes 28%, en la independencia editorial 17%. Y sin embargo es la guía que a veces tomamos nosotros como base para que ¿sí? Aquí, esa es la publicación. Después de la presentación, por si eventualmente quisieran consultar ese artículo. Pero bien, concluyendo, los cambios observados en la revisión del 2013 corrige algunos de los errores que había cometido el Colegio Americano en el 2002. Sin embargo, estas respuestas no fueron totalmente correctas. Las recomendaciones de tratamiento antihipertensivo no responden a los estándares actuales mundiales del resto de las guías para el tratamiento de hipertensión arterial. Y como vieron ustedes al último, si nosotros aplicamos el instrumento AGRI a las guías de la COP, salen muy mal para nosotros. Muchas gracias. No sé si tienen